Gestión de proyectos. Introducción. La ejecución de un proyecto se refiere a la realización de todas aquellas tareas previstas en la planificación del proyecto. A su vez, esas tareas permiten conseguir los objetivos propuestos al inicio. El control de un proyecto es un proceso utilizado para calibrar y medir el rendimiento del proyecto. El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por la travesía un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Cada organización determina el ciclo de vida de un proyecto entre la base de sus propias necesidades. Es habitual pensar en calcular y presentar los costes del proyecto solo cuando el producto final está destinado a un cliente externo. De hecho, en estas situaciones es esencial realizar un estudio de costos exhaustivos para hacer un presupuesto y posiblemente una propuesta comercial pero incluso si su proyecto no está destinado a un cliente externo, el gerente o director que patrocina el esfuerzo debe recibir una estimación de los recursos que se necesitarán. Ejecución de un proyecto. En la fase de ejecución, tu equipo se enfocará en lograr los objetivos que se establecieron. Utilizarán la información recopilada en los dos primeros pasos para crear y lanzar el proyecto dentro del plazo, especificado mediante el trabajo en equipo y la colaboración. Empieza asignando tareas a los miembros del equipo. Si ya usas una herramienta de gestión de proyectos, puedes agregar estas tareas al flujo de trabajo de tu proyecto para que tu equipo pueda acceder rápidamente a los recursos y comunicarse en un solo lugar. El software de cronograma y otras herramientas de mapeo de proyectos pueden ser útiles para que tu equipo pueda visualizar cada paso del proyecto. Luego debes preparar tu metodología de seguimiento y éxito para que todos entiendan con claridad cómo se medirá el éxito. Estos podrían ser indicadores de rendimiento específicos a los que planeas realizar un seguimiento o los objetivos posteriores a la campaña que deseas cumplir. Aunque los programas pueden fluctuar, es importante mantenerse lo más cerca posible del cronograma original para que no se produzca una corrupción del alcance. En otras palabras, no te salgas demasiado del alcance original del proyecto. Cronograma, proyecto el 1.21. Desempeño del proyecto. Medir la efectividad de un proyecto es importante por varias razones. Poder mejorar el proyecto es grandioso, pero también es importante porque los miembros del equipo pueden aprender tanto el éxito como el fracaso. Hay muchos indicadores clave del rendimiento, KPI, diferentes que puede utilizar para establecer y alcanzar objetivos estratégicos utilizando un software de establecimiento de objetivos. Los KPI que utilices dependerán de tu línea de trabajo y del tipo de proyecto en el que estés trabajando. Procesos de control de proyecto, controles de proyectos y gestiones de proyectos. Los controles y la gestión de proyectos tienen funciones que se superponen. Ambos procesos te ayudan a mantener un proyecto encaminado y dentro del alcance. Sin embargo, la gestión de proyectos tiene propósitos más amplios de controles de proyectos. La gestión de proyectos se centra en mantener todo el proyecto encaminado, incluidas las personas involucradas, los procesos y los integrables. En tanto, los controles del proyecto se centran específicamente en el control de calidad para poder ahorrar tiempo y dinero. Crear una lista de acciones y tareas. Una lista de tareas es un contenedor de ideas que debe organizar en base a la urgencia o importancia de dicha tarea y a las fechas de entrega. Categorizarlas y así tus empleados sabrán con qué tareas deben ponerse primero. Lo ideal es crear tareas concretas y no tareas globales y que abarquen muchas acciones. Registro de las actividades que se deben llevar a cabo para la operación del proyecto. Uno de los primeros pasos para decidir si un proyecto es viable es determinar los costos que va a representar. Conocer los recursos monetarios que demandará un proyecto servirá para determinar si lo que se pretende hacer es alcanzable. Para hacer el cálculo de los costos se debe seguir los siguientes pasos. Crear una lista de acciones y tareas, registrar las actividades que se deben llevar a cabo para la operación del proyecto. Es tan importante como contemplar aspectos como la obtención de permisos y la relocalización. Realizar una estimación temporal. Una vez conocidas las acciones que se deben ejecutar para el desarrollo del proyecto, es el momento de evaluar cuánto tiempo tomará cada una de ellas. Calcular los costes laborales internos. Se refiere a los gastos del personal que figura en plantilla.
Este precio se determina tomando en cuenta la calidad de empleados que serán necesarios para llevar a cabo las tareas del proyecto y el tiempo que demorarán las mismas. Y por último, calcular los costos de mano de obra externa. Por lo general, en un proyecto se debe recurrir a otra compañía para la ejecución de algunos trabajos. Esos recursos deben tomarse en cuenta en la estimación de costos. Estimar los costos del proyecto. Los costos se estiman para todos los recursos asignados del proyecto, es decir, recursos que trabajo, recursos materiales, costos de servicio e instalaciones y posibles costos por contingencias. La estimación de los costos de las actividades puede necesitar de los resultados de los procesos de planificación de otras áreas, como por ejemplo el cronograma del proyecto, el registro de riesgos y las asignaciones del personal. Debido a ello, las estimaciones no pueden darse por definitivas hasta contar con tales informaciones. Si la organización ejecutante no posee estimadores de costes formalmente formados, el equipo del proyecto deberá aportar los recursos y la experiencia necesaria para llevar a cabo la estimación de los costes del proyecto. Herramientas técnicas. Juicio de expertos. Junto con la información histórica del juicio de expertos, aporta una perspectiva valiosa sobre el ambiente y la información procedentes de proyectos similares anteriores. También puede utilizarse para determinar si es conveniente combinar métodos de estimación y cómo conciliar las diferencias entre ellos. Estimación análoga. Utiliza el coste real de proyectos similares anteriores como base para estimar el coste del proyecto actual, que a veces se ajusta en función de diferencias conocidas en cuanto a la complejidad del proyecto. Generalmente es un método menos costo y más rápido que otros, pero por lo contrario es menos exacto. Ciclo de vida de un proyecto. Iniciación. Esta etapa del ciclo de vida de un proyecto empieza con una idea o un concepto que está por explorar y evaluar. Planificación. En la etapa de planificación del ciclo de vida del proyecto, las mayores actividades se dividen en tareas más pequeñas y factibles. Implementación. El gerente del proyecto se encarga de liderar el trabajo en equipo, explicar las tareas en referencias a los documentos elaborados en los pasos anteriores. Control, aunque según la guía de control se destaca como una fase por separado. Finalización. Esta es la última etapa del ciclo de vida del proyecto que representa el final oficial del proyecto. Al mismo tiempo, no significa que ya no se hace nada en esta etapa. Proceso de gestión de riesgos. Identifica los riesgos. Consulta con quienes participan en el proyecto, organiza una lluvia de ideas, documenta, ratifica tus supuestos, consulta tus listas de verificación. Analiza el impacto del riesgo potencial, verifica, priorización y supervisión. Envía actualizaciones de estado con regularidad. Consulta con frecuencia a los gerentes responsables de cada riesgo. Se pierde de vista el registro de riesgos para enterarte de las novedades. Priorización. Para establecer las prioridades de los riesgos, pregunta lo siguiente, basado en tu registro y análisis de los riesgos, ¿cuáles tienen mayor probabilidad de producirse que sean potencialmente los que afecten con mayor intensidad al éxito del proyecto? Conclusión. Esos procesos interactúan entre sí y con procesos de las otras áreas de conocimiento. Dependiendo de las necesidades del proyecto, cada proceso puede implicar el esfuerzo de una persona o grupo de personas. Cada proceso se ejecuta por lo menos una vez en cada proyecto y en una o más fases del proyecto, en caso de que el mismo esté dividido en fases. En algunos proyectos, especialmente en aquellos que alcance más pequeño, la estimación de costos y la preparación del presupuesto del costo están estrechamente ligados que se consideran un solo proceso que pueden realizar una sola persona en un periodo de tiempo relativamente corto. Es muy importante saber identificar un riesgo para poder evitar cualquier tipo de riesgo, como la palabra misma lo dice. También tener a la mano todo tipo de registro, como se podría decir, un control de todo, para así tener más precaución ante cualquier situación. También la comunicación con nuestra comunidad, empleados, gerentes. Es importante consultar todo tipo de riesgo de cada encargado de ello para poder evitar accidentes.
Aun cuando muchos ciclos de vida de proyectos tienen fases similares y entregan productos similares, muy pocos de vida son idénticos.